Bueno, primero de todo, es un placer estar aquí. Espero que os gusten los videojuegos y que os mole el arte, porque esta charla va fuerte. Vamos a hablar de la importancia de la luz, de la importancia de... Bueno, en el cine japonés, desde que... Bueno, luego lo veremos, pasaremos por encima, pero desde que Tanizaki publica El elogio de las sombras, se produce un cambio en donde... a principios del siglo pasado, bueno, ya lo veréis, hay una especie de sentimiento nacionalista, de intentar huir de la imagen glamurosa y la iluminación de Hollywood. Eso lleva a un proceso de reflexión sobre el uso de las sombras. Lo que me interesa mucho es que cuando salgáis de esta charla entendáis que la luz es la gran herramienta que tenemos los directores de arte para provocar emociones en el espectador, para provocar emociones en el jugador. Y es algo que se sabe en el cine desde hace la tira de años, algo que se sabe en teatro desde Antonin Artaud, desde mucho antes de toda la vida, ¿no? Antonin Artaud decía que las obras se tienen que desarrollar para que transcurran alrededor del usuario, ¿no? Del espectador. Ahora que ha llegado la realidad virtual, esto cobra todavía más fuerza y la luz vuelve otra vez a erigirse en nuestro gran aliado para provocar emociones, y esto es lo que os decía, ¿no? Y finalmente creo que veremos cosas de teoría sobre cómo se usa la luz y demás, pero al final me gustaría acabar hablando de un poco de tecnología, porque estos son videojuegos. No vamos a hacer una charla directamente sobre deflectores de luz, sobre gobos, conceptos muy de cine o de escenografía. Quiero al final acabar hablando de que ahora mismo tenemos por primera vez tantas herramientas tecnológicas a nuestra disposición que nos permite acercarnos a la luz de una manera o con conceptos que hasta ahora estaban reservados para el mundo del cine y del teatro. En ellos, por ejemplo, lo que proponía Tanizaki, ¿no? Con su elogio de las sombras, y que luego diversas productoras como la Toho, japonesas, acabaron llevando al cine, ¿no? Ahora, gracias al Ray Tracing, gracias a Unreal 5, a Lumen, a la iluminación global por fin en tiempo real, podemos empezar a diseñar este tipo de escenarios y crear este tipo de atmósferas. ¿Qué vamos a ver hoy? Lo primero, antes de empezar a hablar, quiero que entendáis bien lo que hace un director de arte en un videojuego. ¿Vale? Quiero que entendáis cuál es mi rol o el rol de alguien que se dedique a lo mismo que yo. Luego reflexionaremos sobre la humanidad, que somos aprendices muy lentos a la hora de entender cómo funciona la luz. Hablaremos, por supuesto, del elogio de la sombra de Tanizaki, cómo cambia el cine japonés y qué podemos aprender de ese cambio de mentalidad que hacen a principios del siglo pasado. Analizaremos la luz y la sombra, tanto en el mundo real como en el mundo 3D de un videojuego, de un motor gráfico. Reflexionaremos sobre varios conceptos y, por último, hablaremos del Ray Tracing, que es como la gran tecnología que tenemos a día de hoy para intentar trasladar todos estos conceptos teóricos a un marco más práctico, ¿no? Lo primero de todo, permitid que me presente. Me tiré 10 años como director de arte en publicidad, llevo ya unos 13, 14 años como director de arte en el mundo del videojuego. He trabajado, como decía Antonio, para diversas compañías, grandes, pequeñas. He trabajado, ahora mismo estoy trabajando en THQ Nordic como director de arte de Alquimia, que es el nuevo estudio que han abierto en Barcelona y desde donde estamos desarrollando un juego AAA de mundo abierto para consolas de nueva generación que se llama Gothic. Compañías, vamos rápido. Como la mejor manera de conocer a un artista es enseñar alguna de sus obras, aunque tengamos aquí una luz muy fuerte, imagino, si giro esto y veis los colores de verdad, veis que va a cambiar un montón, pero bueno. Algunos renders, estos son renders de videojuegos en los que he participado, estos son renders de Gothic, diseño de personajes, mi perfil es muy multidisciplinar. Aquí veis trabajos para Riot, trabajos para THQ Nordic, trabajos para Call of Monsters, para Kerat, he trabajado con grandes IPs, en general, ese es mi perfil, es muy multidisciplinar. He estudiado una cosa muy importante, hay que seguir estudiando siempre, formándose siempre. Yo he estudiado infinidad de cosas y sigo todavía con el doctorado y sigo con 1000 historias, ¿no? Pero vamos a empezar ya a hablar de la luz. La primera pregunta es, ¿la luz es amiga o enemiga? Y para empezar a introducir el tema de la luz, me gustaría empezar a hablar de qué hace un director de arte en un videojuego. Nosotros tenemos 3 grandes tareas. La primera es que ayudamos a crear una visión y a definir visualmente una idea. ¿Vale? Nosotros nos reunimos, hay una idea de juego, nuestra misión es definirla estéticamente y visualmente. Una vez que está definida, nuestro objetivo es empujar esos límites, intentar llevarlos más allá, intentar, ahora lo veréis, una definición un poco romántica de lo que hacemos.
Y finalmente utilizamos el arte para enfatizar el impacto emocional, porque mirad, lo que yo defiendo es que, y quizás esto está muy extraído de Bellas Artes, yo estudié Bellas Artes durante muchos años, creo que el objetivo final de un director de arte es generar impactos emocionales, generar recuerdos, ¿vale? Momentos memorables. Eso es nuestro objetivo final. Decía Alfons Mucha que la expresión de la belleza se consigue por la emoción, la persona que puede comunicar sus emociones a las almas de otro, ese es el artista. Y claro, esto lo decía hace 100 años. Bueno, pues podemos recuperar esta definición de hace 100 años y aplicarla a nuestro trabajo actual, por mucho que trabajemos con el Unreal 5.1 que saldrá en breve. A lo que voy es que la estética es la que ayuda a crear un impacto emocional. Que el artista debe crear momentos memorables, debe crear recuerdos, y por eso me gustaría poneros algunas imágenes y pediros vuestra colaboración y decidme si os acordáis de esto. ¿En qué juego sale esto? ¿Alguien me lo puede decir? De Last of Us. ¿Cómo sale esta imagen? ¿Os acordáis que venís de un momento muy oscuro, muy chungo, de repente ella se escapa, sube la tensión, se desaturan los colores, la iluminación se vuelve muy dura y de repente cuando crees que se la está comiendo un zombie, básicamente lo que pasa es que ha descubierto una jirafa, por fin un animal libre que le recuerda a ese mundo que ya no existe, a ese mundo previo a la infección, la música cambia, la iluminación cambia, ¿vale? Y hemos creado un impacto memorable. Mataremos 200.000 zombies de las maneras más violentas posibles, pero lo que te queda es el momento de la jirafa. Pues un gran trabajo, tanto narrativo como de dirección de arte. ¿Alguien me puede decir qué es esto? O ya sois muy jóvenes para esto. Esto es la ciudadela de Mass Effect. ¿Sí? Esa especie de... Luego veréis otra imagen que os recordará esto. La ciudadela de Mass Effect, esa primera vez que llegas, yo que soy muy fan de la sci-fi, de Star Trek, Star Wars, estas cosas, esa primera vez que llega a esta especie de ciudad flotante en medio de la galaxia, es una especie de crisol de culturas y se abre ante ti. Y entonces es cuando descubres la magnitud del juego, la magnitud de la historia que van a contarte, ¿no? ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Qué me podéis contar de Rapture? ¿No? Esa primera vez cuando te metes dentro de un faro en medio del agua, empiezas a bajar, a bajar, a bajar, una voz te dice soy Andrew Ryan, creé una ciudad fuera de los límites morales, en donde, ¿no? Y llegas a esta especie de Chicago de los años 20 sumergida bajo el agua, con esos colores verdes, con esas luces encendidas, que luego cuando paseas por el juego la mayoría de luces no existen, son escenarios muy oscuros. Pero esa primera vez que bajas necesitas esas ventanas que hagan contraste, ¿no? Esa ballena, no sé si os acordáis que pasa una ballena, primera vez, pues es otro momento memorable y es fruto de la dirección de arte. Y creo que este es el último que os pongo. ¿Alguien sabe qué es esto? Senua, ¿no? Esta es la primera vez que este personaje se gira y te mira. Este personaje es un prodigio de la tecnología, bueno, está hecho con escáner 3D, por supuesto, con Faceware. Esa primera vez que se gira y ves que tiene esas expresiones tan realistas, esos ojos tan grandes, tan húmedos, truco básico de dirección de arte, si quieres empatizar con un personaje, le humedeces los ojos, ¿vale? Lo habéis visto en infinidad de perros y animalitos de Disney a las que le dan cualidades humanas. Pero esta es la primera vez que dices, hostias, de momento empatizo con esta tía. Vas a verla sufrir, vas a verla llorar, vas a verla enfurecerse, ¿no? Y hasta este momento la has visto de espaldas. De repente cuando se gira y puedes ver toda la potencia del juego. Por cierto, es el único personaje de todo el juego que tiene faciales. Todo el resto de personajes tienen máscaras o son vídeo, ¿vale? O sea, toda la fuerza artística del juego está metida aquí. En fin, ¿qué herramientas tenemos los artistas o los directores de arte para conseguir esto de crear recuerdos, ¿no? Que suena muy bonito decirlo, pero realmente es muy difícil. Podemos estudiar la psicología del color y decidir dónde y cómo usarlo. Aquí os recomendaría que, si os interesa el tema, busquéis información sobre Eva Heller y la psicología del color. En Hollywood hay un montón de libros y un montón de teorías sobre colores que se utilizan para enfatizar determinada sensación de drama. Por ejemplo, el púrpura es el color en el que suelen teñirse las cosas cuando va a haber un asesinato, una muerte. Bueno. La teoría de la percepción visual, tenemos la teoría de la composición. Podemos intentar crear un estilo artístico único que nos diferencie de los demás, o podemos apelar a un estilo artístico que esté muy conocido y que nos traiga recuerdos, ¿no? O sea, nos evoque recuerdos, o podemos utilizar la luz para crear sentimientos. Tan fácil de decir y tan difícil de hacer. Antes de seguir, os quiero contar
un caso práctico de cómo la luz y cómo el uso de los impactos visuales nos cambió, en el juego este que hablaba Antonio antes, que salió hace 5 o 6 años, nos cambió una secuencia completamente. Yo le llamo el aburrido caso del Hindenburg, y cómo transformamos, cuando empezamos a hacer playtest, algo muy importante, detectamos que en esta parte del juego era la parte más aburrida, en la que se producía casi una desconexión entre el jugador y el juego, la historia que estaba viviendo, ¿no? El ritmo narrativo caía a mitad del juego, teníamos muy poca interacción, teníamos un ritmo muy lento, teníamos decisiones intrascendentes que tomar de parte del jugador, y el jugador, pues lo que detectamos es que siempre estaba a punto de perder la atención y desconectar del juego y de la historia, ¿no? Era uno de esos momentos que tras varios playtests dijimos, aquí se ha de hacer algo. Lo que pasaba era algo muy sencillo, el jugador, aquí abajo, entraba en un hotel, esto ocurría en un hotel de Chicago de los años 30, perdón. Entraba en un hotel, el juego le pedía caminar por un gran hall de un hotel, caminar hasta un mostrador. En el mostrador tenía una larga conversa con la recepcionista. Al final de la conversa, la recepcionista le decía, bueno, pues vale, tienes que ir a hablar con otro NPC a la segunda planta. Tenías que volver sobre tus pasos, ir a una escalera, subir la escalera, recorrer una planta y llegar a otro NPC. Todo esto en un hotel, pues no sé, no estaba definido, pero era un hotel simplemente, ¿no? Entonces teníamos un problema. La secuencia duraba unos 7 minutos, la capacidad de atención caía en picado y el ritmo narrativo estaba en su punto más bajo. Dicho de otro modo, no había nada interesante que hacer durante demasiado tiempo. Así que nos preguntamos, si no hay nada interesante que hacer, y ya sabéis que en un juego narrativo como era este, cambiar de repente el guión es algo muy complejo, dijimos, bueno, pero a lo mejor sí hay algo interesante que ver. ¿Podemos transformar la parte más aburrida del juego en algo memorable? Es algo que nos preguntamos los artistas en aquel momento. Nos reunimos y dijimos, ¿qué tal si... Vamos a tomar una serie de medidas. ¿Qué tal si cambiamos la localización? Un hotel, un aburrido hotel de Chicago. ¿Qué tal si le damos, ya que este juego lo permite, qué tal si le damos un cambio, una reforma por sorpresa? En lugar del hotel, nos vamos a algo mucho más memorable, un Zeppelin. Montamos un Zeppelin, el Hindenburg, el Zeppelin más grande de la época, que en aquella época además estaba más o menos amarrado cerca. Dijimos, oye, vamos a inventar que este Zeppelin es un gran hotel, que además encaja con algo que luego veremos, con los temas generales que mueve el juego, ¿no? ¿Qué tal si en este hotel donde está lleno de mafiosos, si tú ibas a hablar con un mafioso, qué tal si estuviera volando por encima de la ciudad? Porque la mafia, los malos, están por encima de la ley. Bueno, pues vamos a hacerlo mucho más directo, un Zeppelin volante. El uso del color, era un juego en blanco y negro, y de vez en cuando poníamos algún toque de rojo. Esta escena originalmente estaba planteada para tener un ritmo visual muy tranquilo, blanco y negro, simplemente para no meterle mucha tralla, y dijimos, necesitamos toda la fuerza posible, necesitamos crear un impacto visual, necesitamos aumentar el ritmo visual, necesitamos contrastar la luz, hacer una luz muchísimo más dramática. ¿Vale? Pues aplicamos todos los trucos ahí. Y por último, decidimos aplicar la teoría de la percepción visual. Los seres humanos tenemos la tendencia a apreciar patrones, ya lo sabéis, y las imágenes simétricas suelen darnos sensación de poderío, de epicidad, ¿no? Esto Le Corbusier trabajaba mucho con cosas simétricas, con estructuras. Y dijimos, ¿qué tal si cambiamos este diseño de hotel que tenemos así genérico por algo completamente simétrico, de una escala exagerada? Esto mezclado al setting, un Zeppelin que nos ofrece grandes vistas de la ciudad, que nos ofrece una sensación de vértigo, y con toda la potencia de color y de uso de la luz, ¿qué tal si a lo mejor funciona? Y la parte más aburrida se convirtió en esto, ¿vale? En un desquicio de impacto visual, una estructura simétrica, grandes ventanales sobre los que puedes ver la ciudad pasando, y de repente, espera, paso esto, os iba a poner un vídeo, pero no sé si hay sonido, no me acordaba que había un vídeo, bueno, da igual. En cualquier caso, lo que creamos es un impacto visual, conseguimos que una escena que iba a ser simplemente nada, que duraba demasiado, de repente cuando hicimos todo esto y volvimos a hacer focus group, de repente la gente decía, qué guapa la entrada al hotel, creamos música, bueno, creamos, ¿no? De repente algo que era completamente pasado desapercibido y era un peligro, porque el ritmo narrativo bajaba, lo que hicimos fue subir el ritmo visual. Sobre esto tengo una charla en la GDC que hablaba de esto exactamente, de que el ritmo visual tiene que jugar en contra, o sea, a favor del ritmo narrativo. Cuando el ritmo narrativo baja, el ritmo visual sube, para no competir, ¿no?
En cualquier caso, la parte más aburrida de repente era más memorable solo con el uso de recursos visuales. Porque usamos la luz, entre otras cosas, de manera efectiva. Algo que es, como ya he dicho varias veces, súper fácil de decir, pero súper difícil de hacer. Y más con las limitaciones técnicas que teníamos hace 5 o 6 años. Yo os digo que hemos sufrido una pequeña revolución estos 2 últimos 3 años, que no sé dónde acabará, pero más de eso luego. El tema es que somos aprendices, la humanidad, os he dicho, hemos sufrido una revolución hace 3, 4 años, 2, 3 años. El caso es que la humanidad somos aprendices muy lentos. Tardamos casi 17 siglos en aprender a diseñar y convertir la luz, entenderla, que la luz es una manera de aumentar el dramatismo de una escena, ¿no? Podemos volver al pasado, hasta el barroco, y encontrarnos con Velázquez, con Caravaggio, con Rembrandt, que eran maestros de la luz y que entendían que la luz era una aliada para crear emociones en el espectador y no una simple excusa para alumbrar. Una amiga mía, escenógrafa de teatro, dice que hay una diferencia, luego lo veremos, hay una diferencia clara entre alumbrar e iluminar. Hasta entonces, en la pintura, en la creación, incluso en el teatro, se alumbraba. Cuando vosotros intentáis hacer un escenario 3D o un videojuego, o incluso cuando estáis dibujando un cómic, podéis poner luces para alumbrar, pero no, lo ideal es poner luces para iluminar, para diseñar la iluminación, ¿no? De repente, en este momento, la luz pasó a tener un sentido dramático. Y claro, yo que soy muy fan de las obras pictóricas, creo que para entender lo que hacemos ahora tenemos que irnos al pasado. Por eso hablaremos de Tanizaki y demás, ¿no? Pero me gustaría empezar antes. Echemos un vistazo, por ejemplo, a esta imagen de Velázquez, ¿no? El Apolo en la fragua, de Vulcano. Lo importante de esta escena es que la luz no tiene ni puto sentido, pero da igual, está diseñada para provocar el impacto visual que necesitamos. Fijaos la luz, por ejemplo, esa corona de luz mística que rodea la cabeza de Apolo, es una luz que no afecta al resto de personajes. Fijaos que es un foco de luz que no está afectando a nadie, ¿vale? No pasa nada, la está eligiendo simplemente para generar un punto de atracción visual. ¿Dónde están iluminados los personajes? Aparece una luz a la izquierda que les ilumina de manera muy específica, de manera muy general, y que ayuda a separarlos en capas de percepción, porque luego veremos que la luz nos sirve para separar en capas. Otra decisión interesante que tomó es que esa pieza de hierro fundido que tienen en el centro debería estar iluminando. El hierro fundido ilumina muy fuerte, pero con muy poco rango. Debería estar iluminando los personajes, o esa fragua encendida que se ve al fondo. No está generando luces de relleno, no está generando luces de recorte, ¿vale? Es una decisión de iluminación, no es realista, pero es verosímil. ¿Qué me decís de esta? La vocación de San Mateo, de Caravaggio. El pintor italiano era el maestro de la técnica del claroscuro, ¿vale? Era el crack de utilizar imágenes en clave baja, luego en cine le llamamos imágenes de clave baja, con un gran contraste entre luz y sombras, buscando generar el mayor impacto dramático posible. Fijaos, contraste súper alto, apenas hay tonos intermedios, solo ese rayo de luz mística que nadie sabe dónde aparece exactamente. Podríamos pensar que es de una ventana, porque ya nos está colocando cierta pista de que hay ventanas, ¿no? Pero básicamente ese rayo de luz señala a Levi y le dice, es tu turno para ser nombrado apóstol. Sigue el camino que te marca la luz, ¿no? La gracia de Caravaggio y de los pintores de su época es que entendían la luz como algo binario, como 1 o 0, máximo contraste, luz o oscuridad. Y fijaos esto qué diferente. Unos años más tarde, los pintores románticos, con Friedrich a la cabeza, deciden empezar a utilizar tonos suaves, colores sutiles que rebotan en el suelo e iluminan. De repente, las sombras están iluminadas porque han descubierto que la luz del cielo ilumina las sombras. Que vosotros, cuando vais por la calle, no tenéis sombras negras, tenéis sombras azuladas, ¿no? Sombras del color que tiñe el cielo. Entonces, fijaos, jugaban con el contraste, la escala, las formas, pero entendían cómo la luz del cielo y el uso de las nieblas y de las tinieblas daban profundidad y afectaban el estado de ánimo de la gente que las observaba. Hemos pasado de entender la sombra como algo binario a entender que la sombra se ilumina con la luz del cielo. 75, 100 años más tarde, de repente los pintores impresionistas y empiezan ya a entender la luz de una manera más compleja. Obsesionados con entender exactamente cómo funciona la luz casi a nivel atómico y la manera en la que afecta a diferentes superficies. Cuando veis esto, vosotros os parece una pintura pues, impresionista de Monet. Yo estoy viendo que estos tíos eran los abuelos, los tatarabuelos
de la iluminación global, la Global Illumination que tenéis en los motores de render 3D, la gran revolución que ha presentado Unreal hace unos meses, el Lumen, el Ray Tracing. Fijaos cómo por primera vez no solo están tiñendo las sombras del azul del cielo, sino que por primera vez entienden la radiancia, entienden cómo el césped verde, las flores verdes, rebotan y tiñen de verde el vestido blanquecino de la mujer. Eso es la iluminación global, ¿vale? Eso que parece tan moderno ahora, que luego veremos como forma parte intrínseca de un motor de render, estábamos pensando en ello en 1875. Y la historia sigue y sigue, ¿no? Y llegamos a épocas en las que el uso totalmente expresivo de la luz nos ha dejado maravillas como el gabinete del Dr. Caligari, Nosferatu, Metrópolis, ¿no? Directores como Fritz Lang, el cine negro de Hollywood, cuando todos estos directores europeos, pues salen de Europa por las guerras, llegan a Hollywood y empiezan a instaurar ese expresionismo de la luz, los 40, videojuegos, películas animadas, o el uso de la luz, el uso de la dramatización en la luz ha propiciado reflexiones sobre su uso y desuso. Por ejemplo, la que protagonizó a principios del siglo XX un manuscrito, porque es un ensayo muy cortito de 75 páginas, de Junichiro Tanizaki, El elogio de las sombras. Lo vamos a utilizar de punto de partida para hablar de la importancia que tiene la luz y la sombra en cualquier creación artística, por supuesto también en un videojuego. Empecemos conociendo a este señor. Tanizaki es considerado por muchos una de las bases sobre las que se ha construido la novela contemporánea de Japón. De entre toda su obra, que es muy larga, nos quedamos con este ensayo de 1933, El elogio de la sombra, en el que reflexiona sobre el aprecio japonés por la sombra en detrimento de la fogosidad lumínica de Occidente. Nosotros, los orientales, creamos belleza haciendo nacer sombras en lugares que en sí mismos son insignificantes. Tanizaki lo que defendía era salvar las tradiciones lumínicas japonesas e incluso vinculaba ese apego por la oscuridad y la penumbra a la mentalidad japonesa, el desarrollo de la sociedad o el modo en el que el japonés se relaciona con la naturaleza. Es principios de siglo, hay un tufillo nacionalista, entendamos que esto está a principios del siglo pasado, bueno, ya sabéis por dónde voy. Está por ahí, sobrevuela ese tufillo todo, pero quedémonos con la reflexión que provoca, ¿no? Él decía, los occidentales, siempre al acecho del progreso, seguirán sin cesar persiguiendo una condición mejor a la actual. Buscarán siempre más claridad y se las han arreglado para pasar de la vela a la lámpara del petróleo a la luz de gas, del gas a la luz eléctrica, hasta acabar con el menor resquicio, con el último refugio de la sombra. Los occidentales, defiende Tanizaki, queremos acabar con la sombra, ¿vale? Su objetivo es, los occidentales quieren iluminarlo todo. Y se basa, incluso analiza nuestra arquitectura, y dice que generamos construcciones abiertas que buscan acabar con la sombra, buscan que entre luz, que la luz se disperse y se difumine por todas las salas, ¿no? Y el problema que presenta es que cree que Japón está bebiendo demasiado de esas corrientes, está siendo demasiado influenciado, y eso está haciendo que pierda su propio camino, que pierda su propio factor diferencial, ¿no? Para él el carácter japonés debería estar mucho más anclado a las raíces, a la historia, al pasado, al honor, a lo sublime, a la belleza que proporciona la sombra, a esos tonos discretos, casi imperceptibles, que solo se llegan a ver tras un periodo de adaptación prolongado. Y ya, como os decía, él tiene miedo de que la estética japonesa empiece a influenciarse demasiado por la occidental, ¿no? Él decía, así como una piedra fosforescente colocada en la oscuridad emite una irradiación y expuesta a plena luz pierde toda la fascinación de joya preciosa, de igual manera la belleza pierde su existencia si se le suprimen los efectos de la sombra. Contrasta totalmente con lo que en esa misma época, a principios de siglo, directores de cine de Hollywood estaban planteando, es generar una iluminación glamurosa, súper bien iluminada, inventaron la iluminación de 3 puntos, que luego veremos, luz de recorte, luz de relleno, luz frontal, ¿no? Se trataba de iluminar, ¿no? Porque se tenía aquella creencia, que luego veremos que en Japón hasta este momento también existía, de que la luz provoca alegría, provoca mejor visión, ¿no? Tanizaki en el fondo lo que está pidiendo es volver a las raíces de lo que él considera lo verdaderamente japonés, ¿vale? Y esto es importante porque el debate que provoca no solo es estético, es casi emocional. O sea, un japonés es más japonés cuando sigue los preceptos de abrazar la sombra y deja de serlo cuando empieza a utilizar recursos de Occidente, ¿no? Por decirlo así.
Entonces él decía, me gustaría resucitar ese universo de sombra que estamos disipando, me gustaría ampliar el alero de ese edificio llamado literatura, oscurecer sus paredes, hundir en la sombra lo que resulta demasiado visible y despojar su interior de cualquier adorno superfluo. Ese adorno superfluo podríamos entender que son las influencias occidentales a la hora de hacer luz, ¿no? Justamente es una época muy interesante, porque justo mientras Tanizaki dice esto como reacción ante sentir que el occidente está ocupando Japón, es cuando Tokio empieza a tener un skyline de luces de neón radicalmente brutales. Entonces, ante ese ataque de modernidad, Tanizaki reacciona y dice, espera, deberíamos abrazar lo diferente, nosotros somos la sombra, ¿no? Ese eliminar adornos superfluos enlaza además con la revolución cinematográfica en Japón que se estaba viviendo en la década de los años 30 y que buscaba lograr el naturalismo en la luz y así huir de la imagen de glamour de Hollywood que hasta entonces habían intentado imitar. La industria del cine en Japón, a principios de siglo, tenía menos medios, tenía mucha dificultad para conseguir material lumínico y básicamente quedaba como un intento de copia, es un poco heavy decirlo así, pero intentaba parecerse demasiado a las grandes producciones americanas, hechas con millones y millones y con todo el material lumínico posible, ¿no? Pues bueno, Tanizaki lo que propone es no copiemos, dejemos de abrazar lo que nos ofrece Occidente y volvamos a intentar nuestro propio camino, ¿no? Ese punto es interesante. ¿Qué ocurre? Pues que en esos años, en los años 30, en los años 40, de la mano de la productora de moda, Toho, que seguramente os suena si habéis visto luego películas, nace lo que es la primera estrella, superestrella del cine japonés, ¿no? Que era Kazuo Hasegawa, que en aquella época venía de haber trabajado en muchísimas películas románticas, de tener muchas fans femeninas. De hecho, venía de haber hecho películas durante los últimos 10-15 años en los que se iluminaba como los galanes de Hollywood, pese a que estuviera contando historias muy japonesas, ¿no? Historias de periodos de época dramática. Y en los años 30-40 pasan varias cosas. La Toho decide apostar por decide abrazar el elogio de las sombras de Tanizaki y decir, vamos a intentar hacer algo completamente nuevo, completamente japonés. Ahora veréis la historia de Kazuo Hasegawa. También es un momento de cambio en su vida y decide dejar de ser esta estrella rollo Clark Gable, rollo, pero llevada a Japón, ¿no? Y además se lanza una película que viene a ser la materialización de todo lo que dice Tanizaki en su elogio de las sombras y en cómo directores de fotografía como Mitsuo Miura lo plasman en una película. Lo plasman por primera vez de verdad, ¿no? En esta película oscura, llena de detalles en las sombras, que se llamó La batalla de Kawanakajima. Se establecen las bases para que ese movimiento que había empezado con el ensayo de Tanizaki se juntan con una productora dispuesta a arriesgar abrazando este nuevo movimiento cultural, se junta con la estrella del momento, la primera superestrella, decidiendo cambiar su vida, decidiendo cambiar de productora. Había trabajado en Shoshiku, que era la anterior productora que hacía todo este tipo de películas estilo Hollywood, pero ambientadas en el Japón tradicional, ¿eh? O sea, no penséis que hacían historias de detectives, eran películas de dramas de época. Y se crea esta película que ahora veremos. Esto es un fotograma de la batalla de Kawanakajima. El director empieza a pensar en cómo ofrecer un montón de notas de negro dentro de la sombra, ¿no? Pero para entender cómo un ensayo literario acaba cambiando toda la producción cinematográfica japonesa, hay que entender los motivos que Daisuke Miyao explica en su libro de La estética de la sombra, porque hablaros ahora de que hubo un sentimiento nacionalista y que de repente decidieron abrazar lo japonés y separarse de lo occidental, como Hollywood, es solo parte de la historia. El cine japonés, perdonad la imagen, es muy difícil conseguir imágenes de las películas japonesas de 1919, 1920, ¿vale? Antes de que el ensayo de Tanizaki se popularizase, el cine japonés se movía en otras coordenadas completamente diferentes. El moto era claridad primero, historia después. Y tiene que ver mucho con la manera tan pobre que tenían de disfrutar del cine. Tenían proyectores muy malos, cines de muy baja calidad. Así que los directores, sobre todo impulsados por el padre del cine japonés, que es Makino Shozo, encontraron, iluminando las escenas a tope, poniéndolas bajo el sol abrasador, encontraron una manera de mejorar la visibilidad de las películas en esos cines que tenían lámparas de tan poca intensidad. Y eso generó un montón de películas japonesas, una historia estética, ¿no? Un movimiento estético al que se adhirieron un montón de directores y de productoras de cine, como la
Shochiku, que era la productora de cine más importante de principios de siglo, ¿no? Ellos cogen esta manera de iluminar tan bestia, con esas escenas tan blancas, con tan poco contraste, y lo convierten en su propio moto, su propio eslogan, que era Bright and Cheerful Shochiku Cinema. O sea, cine brillante y alegre. ¿Vale? Fijaos, es totalmente lo contrario a lo que vendría luego con el elogio de las sombras, ¿no? Como esta reacción. Y lo que hacían eran decenas de películas al año con un acercamiento lumínico que tenía mucho que ver con el Hollywood de la época, con esta manera pues muy neutra de iluminar, muy glamorizada. Luego lo llevan al low-key, a la iluminación de clave baja, pero intentan, salvando las distancias técnicas y de presupuesto, intentan imitar lo que se hace en Hollywood. En un entorno de constante evolución en el que las modas y los avances de Occidente eran aceptados a toda prisa, a finales de los años 20 y de la mano de nuevas productoras que quieren luchar contra Shochiku, que lo estaba acaparando absolutamente todo, surge un nuevo género de películas que ya implica un cambio en la manera de que los japoneses iluminan el cine. Aparece el Jidaigeki, ¿vale? Son dramas históricos que por primera vez presentan peleas más realistas, en donde hay heridas, en donde hay tensión, y empiezan a intentar meter elementos de teatro en la iluminación. Uno de los efectos de los Jidaigekis es el brillo de las espadas. ¿Habéis visto en los animes, cuando desenvainan la espada como un brillo, recorre la hoja? Bueno, pues esto empieza a hacerse en esta época, el flashazo de la espada. Intentan ser más realistas hasta cierto punto a nivel de coreografías y combates, pero la estética lumínica empieza a beber del expresionismo, empieza a beber de Fritz Lang, empieza a beber de lo que se estaba haciendo en Hollywood de la época, de lo más moderno que se está haciendo en ese momento, ¿no? Tras el gran éxito del nuevo género, la gente quiere ver cosas nuevas, en la productora Shochiku no se queda de brazos cruzados y es cuando decide convertir a uno de sus actores más famosos en la primera gran superestrella, que es este que os decía antes, ¿no? Que era Kazuo Hasegawa, que en esta época, mientras trabaja para la Shochiku, actúa con un seudónimo, el de Hayashi Shohiro. Durante más de 10 años le crean vehículos. O sea, es como ahora cuando yo qué sé, veis, no sé, pensad en Jared Leto, ¿no? Que protagoniza películas que son malas, pero son vehículos del estudio para promocionarlo, ¿no? Donde es él el protagonista. Seguro esto lo podéis encontrar en cualquier actor, ¿no? Hay películas que son películas de director y otras son simplemente vehículos de los estudios para lucir al actor ante sus fans y demás. Pues durante 10 años están produciendo películas sin parar a este señor. Lo convierten, o sea, no solo lo convierten en el actor más taquillero, sino que desarrollan incluso técnicas de iluminación especialmente diseñadas para su cara. Le desarrollan una mirada, siempre se gira hacia la izquierda y mueve los ojos hacia la derecha. Mantienen el plano durante un montón de segundos con una iluminación de gobo, que luego se haría en el cine negro, ¿sabes? No sé si recordáis esas escenas, luego tenemos una imagen de las mujeres, yo qué sé, Ava Gardner, imagen en blanco y negro, pero los ojos iluminados. Bueno, pues esto se lo hacen a este señor, ¿vale? Herencia del teatro de Kabuki, que también tiene eso, se quedan parados y les enfocan la cara. Bueno, en cualquier caso, intentan imitar ahora más que nunca el glamour de Hollywood. ¿Vale? Fijaos, no hay mucho contraste, fijaos, esta iluminación no tiene mucho sentido, es una iluminación teatral, ¿vale? Hay luz de recorte, luz de relleno. En definitiva, pese a que hay un nuevo movimiento intentando generar luces más realistas, más expresivas, Shochiku dice, bueno, pues nosotros vamos a irnos full Hollywood, ¿vale? Vamos a hacer la superestrella del momento. Y todo va muy bien, fijaos, mira, esta es otra escena de una de sus películas. Mirad, iluminación de 3 puntos clásica, luces de relleno para potenciar sus facciones, movimientos de cámara estudiadísimos para intentar que el actor luzca perfecto, poses estudiadas para epatar a las fans. En esa época los cines japoneses tenían... Cuando os he dicho que el tío ponía la cara hacia la izquierda y miraba hacia la derecha, es porque los cines japoneses estaban divididos, el sector masculino del sector femenino. Así que estos planos que él hacía miraba directamente al sector femenino. Era un plano que no tenía ningún sentido en la película, pero era como mirar a las mujeres y hacerles el staring, cerrar un poco los ojos y, bueno, era como su movimiento fetiche a las fans, ¿no? Que estaban esperando ese momento. Lo que os decía, cierta tradición de Kabuki iluminando rostros. Fijaos en el rostro de esa mujer, está completamente iluminado, no es casi blanco, ¿no? Además el maquillaje. Y darle a todo una pátina de efecto de glow, como este brillito, ¿vale? Que tienen también las películas de Hollywood de la época, ¿no? Así que básicamente tenemos dos estilos de películas haciéndose, el full Hollywood y una cosa nueva que está apareciendo. Pero, como todas buenas historias, tiene un giro de guión impensable. Y es que Hayashi Shohiro, la máxima estrella, el gran superstar del cine japonés, de repente decide abandonar la compañía, harto de hacer siempre lo mismo, y decide apostar por algo completamente nuevo, ¿no? por fomentar su trayectoria artística.
y firma por la Toho, una nueva productora que le paga menos incluso, él pierde dinero, pero le va a permitir ser mucho más creativo y participar en películas mucho más modernas, ¿no? Otro de los requisitos que pone es que quiere dejar de trabajar con su seudónimo, quiere dejar de ser Hayashi Shohiro y pasar a ser Kazuo Hasegawa, ser conocido como un gran actor, no simplemente como pues una superestrella diseña con películas, vehículos diseñados para complacer a sus fans. Y aquí viene el plot twist. La cara de Hasegawa, que hasta entonces estaba diseñada, la iluminación de las películas estaba diseñada con esa iluminación de 3 puntos para complacer a sus miles de fans, queda desfigurada una noche cuando es atacado por 3 hombres que a base de navajazos le cosen la cara. Se especuló con que era la venganza de Shochiko, la anterior editorial, ¿no? La anterior productora de películas, por haberlos dejado y romper su contrato. Que luego se ha sabido que era mentira, él ya no estaba con contrato, simplemente decidió no renovar su contrato. Cumplió su contrato hasta el final, luego decidió no renovar y lo acuchillaron. Y no lo mataron, simplemente le hicieron heridas en la cara que serían muy difíciles luego de mostrar con esa iluminación de Hollywood perfecta, con esa piel inmaculada, ¿no? Uno de los grandes dichos de los directores de fotografía de Hollywood, de la época, de los años 40-50, es que tenían que desarrollar esta iluminación con glow, con suave, con colores, bueno, con estos brillos tan difusos, porque su objetivo era hacer que estrellas de 30 y muchos años, que posiblemente debido a la mala vida, al alcohol sobre todo y las drogas, ¿no? Parecía, cuando los veías en la realidad, parecía que tuvieran más de 40, en las películas parecieran veinteañeros. Y esto también es muy interesante, porque en el Hollywood de la época, y también llega aquí a Japón, se establece esta especie de bifurcación entre los directores de fotografía que creen en el realismo, que una película tiene que ser realista, tiene que mostrar algo creíble, y los otros directores de fotografía que defienden que no, que las estrellas son una inversión del estudio, que lo que se trata es de rentabilizarlas, y el objetivo de un director de fotografía es hacer que la estrella siempre salga guapa, salga perfecta, ¿no? Y camuflar estos 30 años mal llevados por el alcohol, pues que siga pareciendo un veinteañero, ¿no? En cualquier caso, a este hombre le destrozan la cara y podríais pensar que es lo que hubiera decidido Shoshiko si fueron los culpables de esto. Se acabó la carrera, pero no, nada más y nada menos. Es aquí cuando realmente da un impulso hacia arriba. Consigue enterrar a Hayashi Shohiro, tras un año con la cara desfigurada, recupera, pasará a ser un hombre de 30 y muchos con la cara cortada, pero eso no hace más que convertirlo en un actor más de raza. Y empiezan a generarle películas a mediados de la década de los años 30, que cambia la iluminación suave y glamurosa estilo Hollywood, y junto a un director de fotografía como Mitsuo Miura, se proponen conquistar ese espacio en el que crecen las sombras, la penumbra de la que habla un ensayo muy peculiar que acababa de salir en aquel tiempo llamado El elogio de la sombra de Tanizaki. O sea, ese ensayo se publica justo cuando a este hombre le cortan la cara, cuando quiere dar un cambio a su carrera, cuando hay como dos líneas de cine, uno que apuesta por el Hollywood y otro que empieza a apostar por hacer cosas japonesas para separarse de Occidente. Sale el ensayo, todos los teóricos del cine dicen esto es lo que tenemos que hacer, este ensayo ha salido justo cuando tiene que salir, y deciden abrazar full la sombra, ¿no? Se tiran de cabeza a la sombra. Las primeras producciones para la Toho, algunas muy arriesgadas, ofreciendo una iluminación muchísimo más natural, que huyen de artificios. A priori, cuando hablamos en el cine de que hay una iluminación mucho más natural, no penséis, esto es una de las cosas que quiero que quede claro hoy, no penséis que la iluminación no se diseña. La iluminación se diseña siempre, solo que se diseña con el objetivo de que parezca natural, ¿vale? No para que parezca artificio completo. Pero por supuesto que se diseña la iluminación. Una iluminación que intenta ser, fijaos aquí, esto está muy lejos de las imágenes glamurosas. Fijaos esa cara, esta iluminación, ese desenfoque, ¿no?, de la piel. Fijaos esta iluminación, que nadie sabe. Yo no sabría deciros cuántas fuentes de luz hay aquí. Esto es muy raro, pero ya veréis, luego está el concepto de continuidad lumínica que nos importa realmente poco. Y se lanza, lo que os decía, la película de la batalla de Kawakanajima, que es la que por fin engloba todo lo que el elogio de las sombras de Tanizaki propone y lo hace corpóreo en una película, ¿no? Muchos la definen como el gran ejemplo de la estética de la sombra japonesa, porque por primera vez se aprecia la oscuridad en su arquitectura, en sus paisajes y sobre todo en oposición al brillo occidental, al brillo de la cultura occidental. Tenéis que entender que todo esto, lo que os decía antes, hay una pátina nacionalista que lo impregna todo, porque esta es su manera de entender el cine, ¿no?
que por fin tienen un camino propio y no están simplemente copiando. La definieron como, ojito a las definiciones, un himno triunfante al color negro, sinfonía espectacular que deja patente la belleza fotográfica japonesa del negro, ya que la cantidad de oscuridad y matices dentro de la sombra se consideraron todo un logro en su día. Hubo gente que se quejó y decía, no vemos nada. ¿Vale? Bueno, pero fijaos, esto es un fotograma de esa peli. O sea, ¿creéis que está iluminada como Hollywood ilumina las pelis? Pensad en las películas de los años 40, 30. Esto es completamente diferente. Aquí estamos viendo sutilezas en la sombra. Hay muchos grados de sombra aquí dentro. Pues fruto de la visión del director de fotografía Mitsuo Miura, que apostaba por conseguir un presunto naturalismo que evitaba a toda costa el look de Hollywood, pero que estaba profundamente diseñado y estudiado, con los pobres medios de los que disponía. Y aquí viene el plot twist que a los amantes de la teoría más romántica, de que esto fue una decisión simplemente para abrazar la manera japonesa de hacer las cosas, es que muchos historiadores, la segunda parte de la historia, defienden que la actitud que les surge de apreciar la estética y la belleza de la sombra y del color negro surge también como un conflicto entre la adoración técnica de la iluminación en clave baja de Hollywood de los años 30, que heredan del expresionismo de Fritz Lang, pero también por la falta de medios y la dificultad de importar material fotográfico y material lumínico de Estados Unidos y de Europa. Básicamente, ¿sabéis aquello que dicen de haz de tu defecto tu virtud? Pues no es que les quedara otra. O sea, no podían iluminar al estilo Hollywood, así que decidieron buscarse su propio camino, cosa que está súper bien. Mitsuo Miura sufrió lo indecible para rodar la batalla de Kawakanajima por falta de medio, y muchas de las decisiones estéticas que luego fueron célebremente celebradas por la crítica no fueron más que es lo único que podía hacer. Fueron soluciones de emergencia en pleno rodaje para ver cómo sobrellevaba esa escena imposible de rodar a falta de grandes paneles de luz, a falta de recursos lumínicos, ¿no? Lo que es cierto es que el mismo autor se lo había propuesto Miura al rodar la película, elevar el espíritu nacional japonés a base de mostrar la infinita oscuridad de la noche, y se mantuvo fiel rodando incluso en interiores, con una luz especialmente diseñada para, por primera vez, cuando Tanizaki habla de la arquitectura japonesa y de los diferentes grados de sombra que hay dentro de las casas japonesas y de los templos japoneses, por primera vez un director decide intentar recrear ese texto y pasarlo a imagen, ¿no? O sea, sí que había la intención de hacer algo oscuro y algo que siguiera los preceptos del ensayo de Tanizaki, pero al mismo tiempo es imposible no hablar de las limitaciones técnicas que le llevaron a tomar muchas de las decisiones que luego se han convertido en legendarias. Mientras los grandes directores europeos emigraban a Estados Unidos a principios del siglo pasado y con el tiempo acabarían desarrollando toda una teoría visual del claroscuro, fijaos lo que se hacían en Hollywood en esta época, en Japón, quizá impulsados por deficiencias técnicas, quizá impulsados por un sentimiento nacionalista o simplemente por cuestiones culturales y estéticas, abrazaban la naturalidad y la sutileza de las sombras que impregnaban sus templos, sus casas y su vida, ¿no? En el fondo, lo importante de esto es que diseñaron su propia estética. Con las mismas herramientas que tenían los occidentales, herramientas muy parecidas, diseñaron su propio camino, ¿no? La estética de la sombra, la que hace que los cinematógrafos japoneses aprecien la penumbra, puede vincularse directamente con una de las grandes lecciones que deberíamos aprender hoy. Y es que tras un proceso de prueba, de error, de prueba y descubrimiento, abandonaron paulatinamente la idea de copiar y empezaron a andar su propio camino. Entendieron, además, que la luz se diseña y que jugando con las mismas herramientas que sus contrapartes occidentales podían crear una estética que les fuera más propia, que hablase directamente a sus gentes y más enraizada a su propia cultura. Y que en el fondo, al conseguir esto, consiguieron una estética que representaba mejor sus ideas y su sociedad. En este caso, diseñaron la luz a base de entender lo que escondían las sombras. Y creo que es un ejercicio muy bonito porque la luz y la sombra son nuestras grandes aliadas, las grandes aliadas de los directores de arte y de los artistas que intentamos crear personajes y mundos tridimensionales. Siempre se lo digo a mis alumnos, se lo digo a mi equipo de arte en THQ Nordic, una buena iluminación puede hacer que un mal modelo o un mal escenario sea muy interesante. Del mismo modo que una iluminación muy mal planteada puede hacer que el mejor escenario y el mejor modelo 3D acabe siendo una auténtica mierda, ¿vale? La luz lo es todo. Así que como artistas, una de las primeras reflexiones que debemos hacer es preguntarnos, ¿para qué sirve la luz en este escenario? ¿Para qué vamos a usarla nosotros? ¿Y la sombra tiene grados de luz dentro?
es una sombra pura y oscura, es una sombra, como decía Tanizaki, con grados de visión, que esconde cosas, predomina. Y la pregunta tiene trampa porque la respuesta siempre ha de pasar por utilizar la luz y la sombra de manera que tenga sentido. Sentido, con intencionalidad. Lo que quiero que entendáis es que la luz se diseña siempre y que tiene que resonar con los ecos narrativos del juego. Os comentaba antes la diferencia que hay entre alumbrar e iluminar. Alumbrar es colocar simplemente puntos de luz que faciliten la visión. Iluminar es colocar puntos de luz que refuercen un impacto estético o que creen un impacto emocional. Y esto es una reflexión muy importante porque con la llegada de nuevas tecnologías, por primera vez los que nos dedicamos a crear cosas en 3D, a crear mundos virtuales, corremos el riesgo de pensar que ahora que tenemos iluminación global, que tenemos rebote, que hay cosas que funcionan solas como en el mundo real, basta con poner una luz y ocurrirá la magia. Y eso es lo peligroso. Porque no estáis haciendo cine dogma, ¿vale? No estáis haciendo, bueno, sí, el que quiera hacerlo que lo haga, pero en esencia la iluminación se tiene que diseñar. La luz que vaya lento, fijaos esto es un render en un Unreal estándar, un render directo del motor, sin aplicar ningún efecto de postproceso, sin aplicar una iluminación diseñada, ¿vale? Fijaos que la luz que baña el entorno durante el día en el mundo real es aburrida. Fijaos, bueno, no sé si lo veis bien ahí o se ve mejor aquí, las sombras están iluminadas, todo se tiñe de color azul, es un entorno apagado, es un acercamiento útil para sobrevivir en el entorno, pero quizá no es el más adecuado desde un punto de vista estético. Fijaos cómo lo podemos convertir. ¿Qué me decís? ¿Notáis el cambio, no? Los juegos son mundos ficticios que tienen que ser capaces de evocar sentimientos y sensaciones y la realidad a veces no es suficiente. Esto no da sensación de calor del oeste, ¿no? Esa sensación de estoy bajo un sol abrasador, acabo de entrar a un pueblo donde me van a coser a balazos a la que gire la esquina. Esto empieza a tener ese rollo, ¿vale? Y lo hace el cambio de la luz, el cambio de los colores, el cambio lumínico. Un buen diseño lumínico nos ayudará en estas 4 cosas: percepción, atmósfera, credibilidad e inmersión. Una buena luz puede ayudarnos a identificar formas iluminándolas completa o parcialmente. También nos ayuda a esconder detalles en las zonas de luz intermedias o directamente en la oscuridad. Y es algo muy importante cuando además tenéis que aplicar economía de recursos. Ya sabéis, la mayoría de vosotros, si acabáis dedicándose a videojuegos, no trabajaréis en estudios con presupuesto infinito. Así que se han de dedicar los recursos a las zonas que son importantes, aquellas que se ven o aquellas que tienen que aparecer en la penumbra, pero son importantes para la narrativa. Así que la percepción y el juego de luces nos ayudará a entender qué ver y qué no ver. En definitiva, lo que hace, cuando hablo de percepción, hablo de identificación y de cómo la luz nos ayuda a generar capas de visión. ¿Vale? Quedaos con esto, capas de visión. La luz divide una imagen en capas y hace que sea legible. Súper importante, para mí de lo más importante, la luz crea atmósfera. Y la atmósfera lo es todo en un videojuego, todo. O sea, luego lo veréis en un vídeo del Señor de los Anillos que vais a flipar, porque cambian de luz a cada puto plano. O sea, no hay ningún tipo de coherencia lumínica, y da igual, porque lo que lo mantiene unido es la atmósfera. La luz ayuda a crear una atmósfera que puede impactar directamente en el estado de ánimo del jugador, siempre que refuerce los grandes temas narrativos y emocionales del juego, ¿no? Fijaos, esta escena, ¿alguien sabe de qué peli es? Skyfall. Bueno, pero el coche es el de Goldfinger, sí, el coche es el de... Skyfall es una película melancólica, es un momento en que James Bond sale del coche, mira al infinito, y se replantea la vida, sabe que se va a meter en una misión que posiblemente acabe con él, con M en el coche. Bueno, no quiero hacer spoilers porque la peli tiene 10 años ya, entiendo que muchos la habéis visto. Fijaos la tensión, la melancolía, esa luz difusa, fijaos la luz, no hay sombras. ¿Veis que no hay sombras? No, estamos generando melancolía, luz difusa completamente, los colores se saturan y suben. ¿Vale? Bueno, la luz nos ayuda a generar una atmósfera. Decía Tanizaki que los orientales, a diferencia de los occidentales, crean belleza haciendo nacer sombras en lugares que en sí mismos son insignificantes, y que ese juego de claroscuros profundos en sus casas y en sus templos provoca el sentimiento de que el aire en esos lugares encierra una espesura de silencio, como si esa oscuridad reinase una serenidad eternamente inalterable. Tanizaki, cuando habla de la luz, habla de crear atmósferas, habla del peso de la atmósfera que tiene un templo japonés, una casa japonesa de verdad, ¿no? Esto os va a flipar, coherencia lumínica, ¿vale? Voy a poner el vídeo, va sin sonido, y voy a ir narrando lo que estáis viendo, ¿vale? A ver si se muestra así. Perdón, a ver un segundito. Aquí. La coherencia lumínica. Quiero poneros un vídeo de What Remains of Edith Finch, uno de mis juegos favoritos. La historia empieza con Edith caminando hacia la casa de su familia, atravesando este bosque gris, melancólico,
¿vale? Fijar cómo el color gris lo impregna todo, la luz del sol, las sombras son difusas, el cielo es gris. Edith se acuerda de la tristeza y los momentos agridulces que vivió en este lugar y de repente consigue acceder al garaje. Entra y empieza a tener buenos recuerdos. ¿Y qué me decís de esta luz? ¿Qué ha pasado aquí? Fijaos, la luz dentro del garaje es dorada, como un atardecer. Mirad los colores, los rayos de luz, los tonos rojizos. Ha cambiado completamente. Refuerza la idea que, pese a todo, ahora está en un lugar que se siente seguro, que es su casa. ¿Vale? Y en el juego hemos pasado de un escenario gris, difuso, terrible, a un escenario completamente lleno de colores, con color dorado. ¿Os ha parecido muy raro? No. Tú estás jugando y ni te lo planteas. Simplemente la luz, la atmósfera, refuerza la idea de la narrativa. Aquí se siente insegura, habla de momentos muy duros de su vida. Cuando entra empieza a hablar de grandes recuerdos que tenía con su abuelo en el garaje y de cómo jugaba de pequeña aquí entre las maderas. Y la luz cambia para reforzarlo. Otra cosa importante, la luz en una escena no tiene por qué ser real, tiene que ser creíble. Y esto es muy importante. Os decíamos antes, cuando los directores japoneses buscaban la naturalidad, no es poner la luz del sol, es diseñar una escena para que parezca natural. Pero, por supuesto, tiene que cumplir una serie de requisitos de visibilización, ¿no? Quiero que miréis esta foto. ¿Os parece natural, no? ¿Veis algo raro? ¿No? Pues mirad. Es que ni las ramas de los árboles son naturales, ¿no? Fijaos las ramas que hay colgadas en el techo. ¿Vale? La ventana no ilumina de la manera que queréis. Iluminan difusores. ¿Vale? Esas ramas que vemos ahí como dibujadas a la izquierda, delante de la bandera, que dices, hostias, evocan la idea de que estamos en la típica escuela americana con un bosque al lado. Es que es falso todo, pero es creíble. ¿Vale? Parece natural, pero no lo es. Y finalmente, cuando todo lo anterior sucede, cuando la luz ayuda a mejorar la percepción, cuando creamos una atmósfera que reúne los temas narrativos del juego, cuando el diseño lumínico es creíble dentro de las reglas del mundo, cuando eso ocurre, favorecemos la inmersión y a la larga ayudamos a generar un impacto emocional en el jugador, ¿no? Que es nuestro objetivo. La luz, ¿cómo puede ser la luz? ¿Alguno de vosotros ha trabajado con motores gráficos, Unreal o Unity? ¿Alguien se lo ha planteado? Bueno, pensad, la luz puede venir de un fondo natural o de un fondo artificial, ¿no? Importante, recordad, una no excluye a la otra. Que esté iluminado por el sol no implica que no pueda tener luces artificiales de refuerzo. Luz natural. Esto es un render que intenta, esta es nuestra tecnología, la máxima tecnología que disponemos a día de hoy, aplicada en tiempo real. Tenemos una luz direccional, tenemos una luz de relleno y tenemos una luz de rebote. La luz del sol directa, la tenemos ahí a la izquierda. Es una luz fuerte que provoca sombras negras, que lo tiñe todo del color del sol. La luz del cielo, luego se suma la luz del cielo. El cielo dispersa la luz y tiñe todo de color azul. Cuando salgáis fuera, en este sitio tan chulo que tenéis, mirad las sombras, están iluminadas, están teñidas del color del cielo. Y por último, la luz de rebote. Esa luz del sol llega, rebota contra el césped y hace que el césped ilumine la parte inferior de la pelota, ¿vale? La radiancia. Cuando unimos estas tres cosas, tenemos el render definitivo. Tenemos un render que los impresionistas firmarían, ¿no? Entendemos cómo va la sombra, cómo va el rebote de la luz y demás. Lo que os decía. Esto en nuestros motores de juego es exactamente igual. Tenemos la Directional Light, tenemos la Skybox o Ambient Color y tenemos la iluminación global, la Global Illumination. Todas juntas hacen exactamente el mismo resultado que la vida real. Os he hablado antes de la iluminación artificial de Hollywood, esto contra lo que luchaban los cineastas japoneses. Es el setup básico de tres luces. Este es el gran descubrimiento del cine de la época, el gran shot del Hollywood de glamour. Se basa en tres luces, hay una luz principal, una luz de recorte y una luz de relleno. La luz principal es la fuente principal de luz de nuestro escenario o de nuestro plano. Es la luz del sol, es una gran pantalla azulada, es el principal foco, lo que ilumina la mayor parte. Y esa es la primera pregunta que tenéis que responder cuando diseñéis una iluminación. ¿De dónde viene el principal foco? ¿Qué dirección tiene? ¿Qué está iluminando? El segundo es la luz de relleno. Al tener una luz tan fuerte, se producen sombras muy oscuras. Una luz de relleno hace que iluminemos esas sombras. Ahora lo veréis con la cara de Bruce Willis. Pero lo que hacemos aquí es, con esta luz secundaria, iluminamos esas sombras. Y por último tenemos una luz completamente artificial que está detrás de los personajes y que ayuda a separarlos del fondo. Es la luz de recorte. Mirad esta escena.
Nosotros vemos esto y pensamos, vale, guay, es un shot de Sin City, está guapísimo, o sea, tiene toda la tradición del cine de noir, está brutal. Y tiene 3 luces. La luz de recorte, perdón, la luz principal, fijaos que le ilumina la parte derecha de la cara, pero eso hace que las sombras sean muy oscuras en el centro, así que ponemos una luz de relleno que nos ayuda a verle el ojo, a verle el pómulo, a verle el ruido en la piel. Y a la izquierda tenemos una luz de recorte, una luz que no sabemos muy bien de dónde sale, pero que ayuda a recortar la silueta de Bruce Willis y separarla del fondo. Decía Jeremy Vickers, que es director de arte en Ubisoft Quebec, que tú puedes mirar a una pantalla en 2 dimensiones y en cambio leer información tridimensional si algo está bien iluminado, ¿no? A Leonardo da Vinci, en su Tratado de la Pintura, le costó mucho llegar a esta definición, pero acabó también ofreciendo una definición parecida, y hablamos del 1400 y pico. Así que, resumiendo, la buena iluminación comunica la silueta y la forma, el estado de ánimo y la atmósfera, y por último dirige al jugador. La mala iluminación es plana, aburrida e intrascendente. Y antes de pasar al ray tracing, que será muy rápido, me voy a saltar cosas porque ahora me doy cuenta que había hecho una presentación demasiado larga, quiero hablaros de los PBRs. Esto es la nueva moda del videojuego, nueva moda hace 5 o 6 años. Ahora mismo tenemos motores gráficos que renderizan como si fuera el mundo real. Tenemos el Physically Based Rendering y podemos generar materiales que parezcan reales y que a nivel lumínico se comporten como se comportarían estos materiales, ¿no? Gracias a ello, los motores gráficos real-time interpretan la luz de manera realista. La madera brilla, refleja la luz como la madera real, o la absorbe, el acero como el acero real, el cobre como el cobre, pero hay un peligro. Que algo sea PBR no quiere decir que mágicamente se ilumine correctamente solo. Porque ¿sabéis qué otra cosa tiene PBR y es muy aburrido? La realidad. ¿Qué me decís de esta foto? Es plana, no tiene contraste, es un coñazo de foto. ¿No es mucho más interesante esta? Tiene sombras proyectadas, tiene luz, podemos hacernos la idea de en qué momento del día está ocurriendo, ¿no? Podemos ver las vetas, bueno, veis unos píxeles como manzanas, pero podéis imaginar las vetas que hay entre la roca, ¿no? Lo que quiero decir es que no quiero decir que la realidad siempre sea aburrida, pero sí que para la iluminación es esencial para lograr imágenes potentes, ¿vale? Que tengan memorabilidad, que es algo que voy repitiendo todo el rato, ¿no? Que es nuestro gran objetivo. Muchos artistas creen que simplemente usando materiales PBRs y una luz natural, la Directional Light, y que el motor haga sus maravillas, podemos conseguir imágenes potentes gracias a la iluminación global. ¿Esto os parece una imagen potente? ¿O es mejor esta? ¿Sí, no? El mundo del cine lleva décadas estudiando cómo potenciar la realidad a base de diseñar la iluminación. Lo descubrió Hollywood en el 1920, cuando todos esos artistas expresionistas llegaron a Hollywood. Lo descubrió los cineastas japoneses con el elogio de las sombras, cuando decidieron dejar de copiar e intentar buscar su propio camino. Y es hora de que los videojuegos hagamos lo mismo. La iluminación se tiene que diseñar. No sirve con dejar que el motor haga sus maravillas internas, ¿no? Entonces, quiero ir directamente a... mira, por ejemplo, esto es una escena del Bruce and Bullets, el juego que decía antes Antonio. Quiero enseñaros cómo iluminamos este plano, ¿no? Este es el render que da el juego, el motor, directamente. Este es el render básico con la luz del entorno. Y este es el resultado final. ¿Cómo llegamos a esto? Pues con una luz regular, apagamos las luces, dejamos que simplemente cierto rebote de luz ilumine un poco las sombras, empezamos a recortar las siluetas con estas luces de recorte, empezamos a poner un foco direccional principal, ¿no? La principal key light, que va a venir de la izquierda, colocamos un gobo, que es una pequeña piscina de luz que ilumina más la cara que otras cosas del cuerpo. Fijaos cómo sobre todo se le ilumina la cara y el hombro. Rellenamos las sombras. ¿Veis la diferencia? ¿Cómo se iluminan las sombras en la parte derecha? Y por último colocamos una luz completamente artificial y volando para mostrar la cara de ese personaje secundario, que realmente no tendría que tener iluminación, pero queremos ver la cara, así que colocamos una luz artificial. Para este juego se hizo este diseño de cada plano del juego se diseñó por 5 luces, a mano, y tenía 578 planos. Se diseñaron todos y cada uno de ellos, ¿vale?
Entonces, conceptos rápidos sobre los que reflexionar. La continuidad. Quiero poneros un vídeo. Mirad a Frodo. Frodo está corriendo, huye de alguien que le persigue, ¿no? De un Nazgûl, y va a buscar a sus amigos que están en la barca. ¿Vale? Sigue corriendo, Merry, Pippin, Sam le gritan, Frodo salta y se alejan. Vale. Vamos a volver a ver el vídeo. Y ahora quiero que miréis de dónde viene la luz en cada plano. Vamos a empezar. La luz de detrás de Frodo. La luz de detrás de los tíos a los que corre Frodo. La luz de delante. La luz detrás. La luz en un lateral. ¿Vale? No importa. No importa. No hay coherencia lumínica ninguna. No importa. Lo único que importa es que hay una misma atmósfera. ¿Lo veis? Como os lo habéis creído, nos lo hemos creído todos porque todo el rato comparte la misma atmósfera. Y en los videojuegos pasa exactamente igual. Pensad en el ejemplo de What Remains of Edith Finch que os he puesto antes. Dejarme ir a hablar directamente del Ray Tracing. ¿Por qué es importante el Ray Tracing? Por lo que os decía antes. Ahora tenemos todas las herramientas a nuestra disposición. Vosotros, tanto si hacéis videojuegos como cómic, como lo que queráis, podéis ir y os descargáis gratis un motor. Os podéis descargar gratis Unreal, os podéis descargar gratis Unity y podéis empezar a hacer vuestros propios setups de iluminación. ¿Hay alguien aquí que dibuje cómics? Vale. Algo muy habitual cuando haces concept art o cuando haces cómics es hacerte tus propios renders. Y sobre los renders hacer un blockout, estructuras básicas, hacer una iluminación, hacer un render y luego pintar sobre eso, ¿no? Hacer photobashing o pintar luego a manija. Es muy importante entender cómo funciona un motor gráfico porque os ayudará una barbaridad a la hora de ir más rápido. Pero de nuevo es un problema. Ahora por primera vez podemos acercarnos a la creación 3D de un modo muy parecido a como lo hacemos en la realidad. Gracias al Ray Tracing tenemos mejores sombras, tenemos reflejos reales por primera vez. No os hacéis, o sea, yo os voy a decir una cosa que a Antonio le va a explotar la cabeza. O sea, ¿cómo de difícil es hacer un reflejo en un videojuego? No hay reflejos en los videojuegos. Hacemos técnicas y trucos de mierda. No hay reflejos. Tenemos técnicas como la Screen Space Reflection, que coge el pin de la pantalla y lo proyecta, pero si no estás mirando no se ve. Hasta hace muchos años lo que hacíamos era, si tú llegabas a un espejo y querías ver reflejada la habitación, lo que hacíamos era pintar la misma habitación en el otro lado, tener doble habitación. O sea, pues ahora ya tenemos reflejos. Podemos poner un espejo y hacer que refleje, y, o sea, podemos poner un espejo allí y otro espejo aquí, y que se reflejen mutuamente, y que se reflejen de manera infinita. O sea, es una burrada. ¿Vale? Podemos hacer que los materiales de verdad reflejen. Podemos poner una tubería de cobre y que esté reflejando a una persona que pasa a su lado. Tenemos transparencia, tenemos mejor iluminación, pero la putada es que necesitamos ordenadores muy potentes, ¿no? Hasta ahora hacíamos la iluminación con una proyección. Lo que hacía un motor gráfico era leer una serie de puntos, que los tenéis a la izquierda, que son vértices que forman triángulos, pero que en el fondo no es más que una lista de números y posiciones en un mundo tridimensional, para luego lo proyectábamos en 2 dimensiones en base a lo que estamos viendo por una cámara, que asigna la perspectiva. Finalmente, mediante la rasterización de la escena, se pinta una sombra en nuestro ordenador. Y eso es lo que acabamos viendo en Unity, Unreal, Marmoset o en vuestro motor gráfico favorito. Esto es lo que hacíamos hasta entonces. La iluminación de una escena es algo parecido. Ponemos un foco de luz, una fuente de luz y el motor gráfico, mediante una serie de algoritmos y teniendo en cuenta el ángulo del polígono, decide en qué intensidad está iluminado. Es una manera muy sencilla de dar volumen, pero es esencial, aunque está muy limitada. Y ahora fijaos, en el mundo real existe el fenómeno de la radiancia, lo que os decía antes, ese color verde que rebota y teñía la pelota, ¿no? Que os he puesto antes. Fijaos, no sé si lo veis muy bien ahí, esta cara de Lincoln con un marco rojo, con una cartulina roja, y cómo le tiñe la cara de rojo. Quizá lo veis mejor en el ordenador. Esa es la radiancia, ¿vale? Fijaos en estas dos imágenes, la de la izquierda y la de la derecha. ¿Qué está ocurriendo en la de la derecha? ¿Veis cómo hay reflejos? Cómo el color verde tiñe la pared, tiñe la pelota. Es un acercamiento lumínico mucho más realista. Lo mismo ocurre con las sombras. Queremos tener sombras dinámicas que se muevan al mismo tiempo que movemos la fuente de luz y los objetos, y para ello utilizamos Shadow Maps, que viene a ser en esencia colocar una cámara en la fuente de luz. Ahí donde tengamos una fuente de luz colocamos una cámara y proyectamos el objeto en un plano, ¿no? Viene a ser eso. Y son luces baratas, pero nos dan un resultado tal que así. Suficiente para algunos juegos, pero deberíamos aspirar a mucho más, ¿no? Estos son juegos, creo que son todos juegos de THQ Nordic, pero el render final puede dar el pego.
O sea, al final tenéis renders muy bonitos, God of War, habéis visto juegos que son alucinantes, pero están utilizando estas técnicas, que son humo y espejos. En videojuegos es todo humo y espejos, todo falso. Y es que lo conseguimos con una serie de efectos de postproceso, de trucos, ¿vale? A medida que la potencia computacional avanzaba, a los artistas se nos daban más herramientas. De un render normal de sombras que tenéis allí, pasamos a añadirle SAO, que es todas las sombras de contacto, ¿no? Cuando miráis a una esquina veis que se oscurece, esas sombras que dan más profundidad, y eso lo pasamos a añadir como un efecto especial. Luego empezamos a añadir el efecto especial de lo mismo, pero con la iluminación, con los reflejos, perdón. Ahora las superficies reflejan hasta cierto punto, pero es un efecto especial, no queda muy bien. Cuando mezclamos todo esto, tenemos un render que más o menos es aparente. Esto es lo que veis todos los días. Pero fijaos, esto en el mundo del cine, claro, juegan con la realidad. O sea, no hay que hacer todos estos trucos de mierda que al final acaban ofreciendo un resultado parecido, pero que no acaba de ser del todo lo realista que queremos. Con estos trucos no podemos llegar a, por ejemplo, apreciar las sombras dentro de las sombras, como decía Tanizaki, ¿no? No podemos aspirar a crear esas atmósferas tan detalladas, tan ricas en matices. Pero de repente llega el Ray Tracing, que es una solución ultra bestia a que cada luz de la escena lanza cientos de miles de rayos que se calculan cómo rebotan en las superficies, cómo tiñen esas superficies de luz, y gracias a esto podemos empezar a tener una imagen como esta. Fijaos, son los mismos valores de luz que tenía antes. Este era el mayor render que podíamos tener. Esto está hecho con un Unreal, ¿vale? Este es el mayor render que podíamos tener con esa intensidad de luz, que tiene los mismos parámetros de intensidad de luz que en el mundo real. Y decías, bueno, pues oye, más o menos. Pero claro, si te lo comparo con esto, aquí hay penumbra. Si la luz no tiene la suficiente potencia, pues habrá oscuridad. Y hay reflejo de colores, y el techo está manchado de azul y de rojo, y hay reflejos, y depende del material, el reflejo va a ser difuso o va a ser como un espejo. Y esto se hace de manera automática, ¿vale? Fijaos la diferencia de aquello que si os lo enseño diréis, bueno, pues está bien, no sé, un render, a esto, ¿vale? Hay un mundo de diferencia, no sé si lo podéis entender. O sea, a los directores de arte y a los que nos dedicamos en videojuegos esto nos cambia la película de una manera radical, porque aquí hay sutileza en las sombras. Fijaos que hay sombras, hay sutileza en las sombras, hay reflejos de color dentro de las sombras. No sé si se puede apagar este foco para que lo podáis ver. Quizás sea mejor. ¿Veis que hay reflejo en las sombras? ¿Veis que hay color dentro de las sombras? ¿Veis que allí no hay nada? Esto es esto es lo que llegamos ahora. Ahora podemos hacer, por eso quería hablaros de Tanizaki, porque ahora podemos hacer un Tanizaki. Marcarnos un Tanizaki como expresión, bueno. ¿Vale? Ahora podemos hacer esto. Por supuesto, hay una contraprestación, es que esto es caro de la leche, ¿vale? Esto es muy lento de renderizar. Pensad que hasta ahora el Ray Tracing se hacía por potencia bruta. La máquina calculaba durante un montón de rato y ¡pum!, te daba un frame. Ahora empezamos a hacerlo en tiempo real. ¿Qué lo hacen? Las nuevas tarjetas gráficas o la PlayStation 5 y las nuevas Xbox. Por fin empezamos a tener la posibilidad de trabajar la iluminación de manera realista. Fijaos, esto corre en una Play. O sea, ¿imagináis la cantidad de reflejos que hay en esa armadura? Esto era completamente imposible de hacer. O sea, es claro, cuando Tanizaki hablaba del elogio de las sombras, él habla en un momento del ensayo que habla de que en una penumbra, si colocas un objeto de oro, el objeto de oro trae reflejos y hace que los bordes se iluminen, aunque sea dentro de la sombra. Y esos bordes iluminados iluminan a los pequeños objetos, las pequeñas velas que hay al lado. Y cómo las lacas de las vajillas japonesas generan ese tipo de pequeños fogonazos de luz, pero siempre dentro de la sombra. Esto, claro, para nosotros sonaba chino. Ahora no. Ahora podemos empezar a hacer eso, ¿no? Fijaos, estas son las sombras de antes. Y esto es la de ahora. ¿Notáis el cambio? Esto es las sombras de contacto de antes. Y esta es la de ahora. Estos son los reflejos de antes. Bueno, yo veo esto, ¿os parece que están bien estos reflejos? A lo mejor a primera vista lo veis y dices, oye, pues son superficies reflectantes, ¿no? Os digo, hacer cualquier cosa de la que hemos hablado sobre el reflejo en Tanizaki y tal, es imposible con esto. Pero ¿y esto? Mucho mejor, ¿no? Y la iluminación global. Aquí quizá no lo vais a ver muy bien por la luz, pero ¿podéis bajar un poquito el foco de luz, por favor? Fijaos, este es un render normal. No sé si lo veis, los cambios.
¿Veis el suelo teñido de verde? ¿Veis cómo el verde ilumina el rojo de la esfera? ¿Veis cómo esta pared del fondo, esta pared del fondo se ilumina de rojo? Están ocurriendo rebotes. Por fin podemos empezar a meterle luz a la sombra, sin que tengamos que movernos en conceptos binarios como Caravaggio, luz o sombra. Ahora tenemos matices de luz dentro de la sombra, ¿vale? Tenemos la estética de las sombras japonesas. Fijaos lo que os decía de los reflejos. Mirad el suelo. Esta escena la hice de prueba para enseñarosla hoy. Fijaos el suelo. ¿Veis cómo se está reflejando todo? Mirad este espejo. Este espejo está allí. Está reflejando lo que hay delante. Esto hasta ahora es imposible. Y la gracia es que si este espejo refleja luz, lo que haya delante se iluminará. Por ejemplo, Miura, en la batalla de Kawakanajima, muchos planos los hace poniendo espejos en los interiores. Huye de poner un foco de luz artificial, lo que pone es un espejo que rebota la luz e ilumina parcialmente. ¿Os acordáis de esa foto que hemos visto antes de una señora muy iluminada en negro? La parte iluminada está hecha con un espejo. Pues bueno, ya lo tenemos, podemos hacerlo. Lo malo, como os decía, es que a nivel de rendimiento, pues no todo es tan bonito, ¿verdad? Esta escena de render es sin todo esto que os he contado activado y va a 95 frames. Cuando lo activamos todo, bajamos a 33. Bueno, ¿vale? Lo bueno, esto va a ir mejorando. Ahora se ha anunciado el Lumen, que hace parecido a algo así, que es mucho más rápido. Está capado a 30 en consolas, pero nos han prometido desde Epic que a finales de año irá a 60. Ya veremos. Lo han dicho varias veces, han dicho, esto mejorará. Bueno, ya veremos, yo espero que sí, ¿no? Pues tiene que mejorar, porque es el futuro, el Ray Tracing y Lumen. Pero fijaos el cambio, ¿veis el cambio de la escena? Cómo la iluminación cambia, cómo los reflejos cambian. Fijaos en esa escalera, cómo pasa de tener sombras negras a tener sombras iluminadas que rebotan desde el suelo. Y es que soy muy pesado con esto, pero es que no sabéis el cambio que hace que las sombras dejen de ser negras y pasen a tener luz dentro de la sombra. Es una salvajada. Y ya para acabar, a diferencia de las duras condiciones, la falta de recursos, que fueron quizá la causa del desarrollo de la estética de las sombras japonesa, nosotros tenemos a nuestra disposición el mayor arsenal de recursos visuales que jamás ha tenido el ser humano para desarrollar estos mundos virtuales, ¿no? Podemos crear sutilezas en la sombra, pensar en crear una iluminación natural en la que las sombras expresen y escondan objetos que a su vez sugieren y despierten la imaginación del jugador. Tenemos que recordar que la luz y la sombra no existen y a veces, siguiendo ese carácter occidental del que hablaba Tanizaki, nos obsesionamos con colocar cientos de fuentes de luz con el objetivo de eliminar la sombra o de reducirla a su mínima expresión. Esto os va a pasar si os ha molado todo esto y llegáis a casa y os descargáis Unreal, os descargáis Unity, lo primero que vais a hacer es colocar luces. Empezar a ver luces, ¿no? Y a veces se trata de no colocar luces, sino de entender lo que nos puede dar la sombra, ¿no? Lo que decía Miura o Tanizaki, ¿no? La tecnología actual nos brinda la posibilidad de crear ambientes espesos, o como decía Tanizaki, atmósferas solemnes e ingrávidas que disfrutan de la paz y la profundidad que otorga la penumbra y todas las sombras que la penumbra contiene, ¿no? Quizá del mismo modo que cambió la historia del cine japonés, cuando empezaron a abrazar aquello que escondían las sombras, quizá ahora, estudiando de dónde viene el cine japonés, con la nueva tecnología, quizá nosotros también podemos empezar a abrazar el elogio de las sombras, igual que hizo Tanizaki. Y ya está. Muchas gracias.